Bienvenido a Fe Café, donde el aroma del café se mezcla con el sabor de la palabra. Así que pues prepárate para que escudriñemos juntos la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido que llegan las pruebas, luchas, las dificultades a tu vida y de repente te sientes solo y te haces muchas preguntas o te hacen preguntas aquellos que miran que vas a la congregación, que eres cristiano y te dicen o te preguntan, ¿dónde está tu Dios? Bueno, pues hoy en esta tarde voy a compartirte un mensaje de esperanza, no un mensaje motivacional, sino más bien un mensaje de esperanza en base a la palabra del Señor. Y esto es cuando nosotros nos sentimos o estamos a la deriva, pero dentro de la voluntad de Dios. Sí, pareciera que estamos a la deriva, así nos sentimos, así nos miramos y decimos, es que estamos a la deriva. Pudiera ser, pero estamos dentro de la voluntad de Dios. Y hoy, qué mejor que buscar ejemplos bíblicos, experiencias bíblicas, 100% con fidelidad. Miramos personajes que pasaron momentos bien difíciles, pero las escrituras dan testimonio de que fueron hombres de Dios y que por haber sido escogidos para salvación, Dios los sacó adelante. Así que vamos a comenzar con uno de los ejemplos del Nuevo Testamento y es nada más y nada menos que la vida del apóstol Pablo. Vamos a ir a la palabra directamente. Está en Hechos, capítulo 28, del 1 al 6. Es cuando Pablo va a Roma y pasa por un naufragio, pero el propósito de Dios sigue impecable. Hechos 28, del 1 al 6 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos mostraron no con poca humanidad. Otras versiones dice, en vez de decir naturales, otras dicen bárbaros. Significa que era gente como lo dicen, bárbaros, era gente natural, tal y como eran esas personas en ese tiempo. Y dice que nos trataron con no poca humanidad, es decir, fueron buenos anfitriones. Vieron la gente saliendo de un naufragio. Eran 276 personas a bordo, así Hechos lo registra, que habían pasado por el naufragio, pero gracias a Dios que Dios había provisto de esta gente para que les pudieran atender y los pudieran hospedar por un tiempo. Vamos a seguir leyendo. Porque encendiendo un fuego, fíjese bien, dice, encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Mira qué buen recibimiento. Dios había preparado a esta gente para que Pablo, juntamente con sus tripulantes, llegaran salvo a Malta. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas y poniéndolas en el fuego, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales o los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Fíjate la declaración que estaban dando sobre Pablo. ¿No te ha pasado que hoy en día hay mucha gente con prejuicios? Te pasa algo y luego te cuelgan las etiquetas. Es que esto le pasa porque anda mal. No, es que esto sucede porque de seguro desobedeció. Mira qué ejemplo miramos ahí. Llegan después del naufragio, hacen una fogata para 276 personas, estos bárbaros, estos naturales. Pablo se pone a trabajar, a laborar. Pablo no se quedó ocioso, no se quedó llorando ni lamentando la pérdida. Inmediatamente colaboró, agarra unas ramas secas y una víbora, huyendo del calor, se le prende en la mano al Pablo, lo muerde. Inmediatamente, ¿qué dijeron estos? Mira, este es un hombre que es ciertamente homicida. Quiere escapar de la justicia, pero ahorita verás lo que va a suceder. Y vamos viendo.
a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Es decir, ellos están diciendo, mira, este hombre escapó del mar, pero es un prófugo, es un homicida, es un asesino, etc., etc., y ahorita va a haber justicia porque de esa mordedura aquí nadie se salva. Pero sorpresa, dice la Biblia, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Así que, mis hermanos, en esta tarde o en este día, quiero hablarles a lo que han sobrevivido muchos de nosotros o de ustedes. Han sobrevivido tormentas, naufragios, desprecios, golpes, etcétera. Pero no estamos exentos de este tipo de sufrimientos. Pero lo más importante es que el propósito de Dios sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Y es lo que hoy vamos a tratar en este mensaje, de que aparentemente para muchos podemos estar huyendo, podemos estar en momentos difíciles, de agonía, de suspenso, diríamos de esta manera, pero el propósito de Dios está vigente, ese no se rompe, ese no se ha ahogado, no se ha destruido, el propósito de Dios sigue intacto. Entonces vamos a ver, ellos estaban esperando que él se hinchase, o sea, cuando mordió la víbora a Pablo, dijeron que se va a hinchar y va a caer, va a meter espuma, qué sé yo, pero va a morir. Dice, o cayese muerto de repente. Pero fíjate, pero dice, más habiendo esperado mucho, o sea, ellos estaban esperando y viendo que ningún mal le venía, es decir, ellos estaban esperando. Ahorita, mira, espérate, no, mira, lleva 10 minutos, ahorita 5 más y este hombre va a caer, mira, obsérvalo, ahorita va a caer como tablita, ¿verdad? Ahorita este hombre va a pagar por lo que hizo. Pero, ¿cuál será la sorpresa? Que pasa algo inesperado, dice. Y cambiaron de parecer y decían que era un Dios. O sea, esperaron un buen tiempo, no pasó nada con Pablo. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Este no es un homicida, este es un Dios. Claro, con D minúscula, ellos no conocían al Dios verdadero, pero cambiaron de parecer. Y sabes, aquí encuentro una connotación muy fuerte, porque a veces cuando la gente nos mira y ven que pasamos por momentos difíciles de una pérdida, que pasamos momentos crueles, donde todo se rompe, la gente dice, no, este hombre ya no se va a levantar. ¿Quién sabe qué estará pagando en esa tierra? ¿Verdad? Mucha gente dice así, ¿quién sabe qué estará pagando? Pero déjame decirte algo, que el propósito de Dios está vigente. Y la Biblia dice que los que aman a Dios tienen un propósito. Así que si tú eres una persona creyente, que estás en el Señor y amas a Dios, todo lo que te pueda pasar tiene un propósito y el propósito de Dios está vigente. Naufragios permitidos por Dios, claro que sí. Hay naufragios que son permitidos por Dios, claro que sí. Dios permite que venga un naufragio para moldear nuestro carácter. Solamente Él sabe el propósito, no lo entendemos, no estamos para entender, no estamos para sacar respuestas, pero simplemente para decir, Señor, no entiendo, pero hay un propósito en mi vida y estás puliendo áreas de mi vida que yo aún todavía desconozco. Pablo no iba en ese barco por rebelde. Quiero que recordemos esto. Pablo no iba en ese barco por rebelde. Iba en obediencia y aún así el barco se rompió. Fíjate bien. O sea, siempre que algo sucede, dice, es que andas en desobediencia. Pero déjame decirte una cosa. Pablo no iba en desobediencia. Iba por mandato divino y aún así Dios permitió que pasara por un naufragio. Dios permitió que se rompiera el barco, pero eso sí, había una promesa, que ninguno de los que estaban con él o iban con él, ninguno de ellos iba a perecer. Ni siquiera un cabello iban a perder de su cabeza. Esto es genial, esto es maravilloso. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no está comprometido con nuestros métodos, sino con su propósito. Es que mira, Señor, si va a ser tu propósito, tiene que ser así, así. No, esos son tus métodos. Él nunca consulta con tus métodos. El propósito de Dios se cumple porque se cumple. Y la Biblia está repleta de experiencias, de testimonios, que con cada uno de los que Dios escogió fue un trato muy diferente,
Unos estuvieron en un pozo, otros estuvieron en la cárcel, otros tuvieron que dar su vida, etcétera. Pero siempre el propósito de Dios se cumple porque Él es Dios soberano. Dios le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma. Tienes que ir a Roma. Pero no le dijo que el camino sería cómodo. Él dijo, tú tienes que ir a Roma, tienes que ir ante el César, tienes que ir a exponer mi palabra. Pero del camino él nunca le dijo, él nunca negoció con Pablo diciéndole va a ser de esta manera. Y a veces nosotros decimos así, ¿verdad? Nosotros decimos, es que yo voy a hacer tu propósito, pero siempre y cuando ayúdame con esto, Señor. Y siempre y cuando hagamos esto y aquello. Pero no, ese es un error. Nosotros tenemos que hacer el propósito de Dios y Dios se encarga de lo demás. En Hechos 23:11, el Señor le dice a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Una vez más, Pablo tenía que ir a Roma. Pablo, por mandato divino, tenía que ir a Roma. Pero no le dijo al Señor de qué manera. Simplemente vas a ir. ¿Y por qué vas a ir? Pablo iba a ojo ciego, por decirlo así, pero sabía que iba siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso que ni qué. Entonces, ahora, número 2, en Malta no se muere, nadie muere en Malta, sino que se sirve. ¿Por qué? Porque ya vimos, Pablo tenía que ir a Roma a predicar el Evangelio, a expandir el Evangelio ante el César, ante los romanos, a la iglesia de Roma, ¿sí? Pero antes de ir a Roma, ellos llegaron a la isla llamada Malta. Lo acabamos de leer hace unos momentos, en la isla de Malta. Y en la isla de Malta, él no llegó y murió. Le mordió una víbora, no pasó nada. Nadie perdió su vida. Sin embargo, en Malta, él se puso a trabajar. Así que déjame decirte algo. Y aquí, esto te lo suelto así. Si tú ahorita Dios te ha mostrado algo, un propósito donde tú vas a ir, pero tú dices, estás en Malta y esto es lo que tengo por el momento, no debes de quejarte. Ahí donde estás es Malta. Ahí en Malta hay que trabajar, hay que echarle ganas. Ese no es la terminal, ese no es el fin. Hay que darle, porque aún en medio de tu naufragio, de tu tormenta, lo que estás viviendo, solamente míralo como Malta. Haz algo, no estés ocioso, no estés ociosa. Haz algo y verás que cuando menos pienses, el Señor nuevamente va a volver a trazar la ruta y vas a seguir adelante. Pero es importante seguir adelante. Pablo no dijo, ya naufragué, ya no sirvo, sino que se puso a recoger leña. Y mientras recogía leña, pues ¿qué fue lo que pasó? Una víbora se le prendió de la mano. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se tiró al piso llorando? No se tiró llorando. Simplemente hizo un ayuno para reprenderla. Tampoco. No, dice la Biblia que la sacudió en el fuego y ningún daño padeció. No necesitas estar en oración, en ayuno. Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame que a lo mejor me voy a morir aquí. No te vas a morir si no es el propósito de Dios. Así que te animo a salir adelante. Número 3, las víboras que traes colgando o las que podemos traer colgando y no nos damos cuenta. Pablo tuvo una físicamente, sí, él tuvo una, se prende de su brazo y la tira al fuego y vámonos, y siguió trabajando. Pero hoy nosotros podemos tener varias y hablo en términos espirituales. Así que hoy quiero hablarte de algunas, solamente de algunas, que quizás traigamos colgando y que si no las sacudimos nos van a morder el alma. Así que hoy te animo y te invito a sacudir la víbora, esa víbora que a veces estás colgando, que está dispuesta a morderte y te va a hacer daño si no la arrojas a tiempo. Y número 1 es la víbora del rencor. ¡Auch! La víbora del rencor. Cuidado con el rencor. Y quiero que mires esta nota, dice. Atención, el rencor de Hitler por la humillación de Alemania lo convirtió en odio. Alimentó una ideología que desató una guerra, destruyó naciones y terminó destruyéndolo a él. Fíjate lo que es el rencor. El rencor de Hitler por la humillación de Alemania lo convirtió en odio. Fíjese bien, eso ahí está, ahí empezó el genocidio, diríamos de esta manera, ¿verdad?
empezar a destruir razas, a destruir gente. ¿Por qué? Por el rencor que tenía este hombre. Ahora, dato real sobre el rencor. Estudios psicológicos han demostrado que el rencor aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y según un estudio publicado, dice que las personas que no perdonan, aumentan tasas más altas de ansiedad, de depresión y hasta suicidio. Tengamos cuidado. Cuidado, porque es una gangrena el rencor que en un ratito nos puede destruir. Sigamos. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La Biblia dice que debemos de quitar esto, sacudir aquello, porque no nos va a llevar a cosa buena. Nos eleva la presión, el cortisol, y a veces todo nuestro sistema inmune está débil por causa del rencor. Está comprobado médicamente, científicamente. Una más, la víbora de la autolástima. Nadie me entiende, nadie me ayuda, no sirvo, no oro, no crezco, solo me lamento. Y lo alimentamos o la alimentamos cada vez que hacemos de nosotros mismos una víctima. Y qué mejor el ejemplo del profeta Elías, cuando él sale huyendo después de haber derrotado a los profetas de Baal. Y usted sabe la historia, Jezabel le manda una nota, le manda a decir que iba a poner su cuerpo como uno de los profetas de Baal. Sale corriendo, sale en depresión, sale huyendo, y la Biblia lo dice en Primera de Reyes 19:4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí Elías estaba reconociendo. Ahí hay una nota que me ha llamado siempre la atención. Dice: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Creo, hermanos, sacando un poquito entre líneas, leyendo un poquito y sacando alguna hipótesis, diríamos de esta manera, consideró que tal vez Elías llegó un momento que él se sintió superior a sus padres. Tal vez por como Dios lo usaba, o yo no lo sé, pero algo pasó en él, porque dice: no soy yo mejor que mis padres. Entonces tal vez en ese momento él llegó a sentirse un poco superior, pero en esos momentos de flaqueza se dio cuenta que simplemente es polvo, y él tuvo que reconocer y decía: no puedo. Pero llegó un momento en que Elías se metió en la cueva, ya no quiso salir, y alguien más tuvo que terminar el trabajo que Dios había puesto desde un principio. Sigamos. Viene la víbora de la falsa identidad. La víbora de la falsa identidad. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice una vez más, dice: de modo que si alguno está en Cristo, entonces, ¿qué significa? O sea, no analices, no analices. Sacude la víbora, aviéntala. Hay gente que en vez de sacudir la víbora le pone nombre. En vez de soltarla, la acaricia. En vez de reprenderla, le da de comer. Pero hoy, yo te digo, de parte de Dios, sacúdela en el fuego del Espíritu y sigue caminando. No le des caricia, no la apapaches, suéltala. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nueva criatura somos, mejor dicho, y las cosas viejas pasaron. Así que con esto finalizo, corto el video. Hay mucha tela donde cortar. Vuélvelo a mirar, sácale jugo, estúdialo, compártelo, predícalo. Mira, haz lo que creas conveniente, pero hay que sacarle jugo a este mensaje. Dice: porque aún no llegas a Roma. Porque eso es para ti, para mí. Todavía no llegamos a Roma. ¿Cuándo llegaremos a Roma? Por decirlo así, en sentido figurado, en sentido espiritual. Cuando nos graduemos. Mientras estemos en esta tierra es Malta. Sí. Oh, hermano, es que yo estoy esperando cosas mejor. Mira,
Te digo algo, lo mejor ya sucedió hace 2000 años. Esta tierra, al contrario, vienen cosas terribles, vienen cosas peores, pestes, hambres, destrucción, etcétera. Sí, ok. Pero una cosa sí te digo, que mientras estemos en Malta hay que chambear, hay que elaborar, hay que trabajar tanto en lo secular, en la obra de Dios, hay que asumir nuestras responsabilidades. No te quedes simplemente ahí, no, pues quién sabe qué va a ser de mi vida. Ponte a levantar ramas, ponte a hacer algo, haz algo mientras, porque aún todavía no llegas a Roma. Malta no era el destino para Pablo, era una parada temporal. Esta tierra no es nuestro destino en sí por este momento. Tenemos que morir y tenemos que ser transformados o arrebatados, ya sea cuando el Señor venga, si es que nosotros nos encuentra en vida. La víbora no pudo matar a Pablo porque aún todavía no llegaba a Roma. Y si tú, fíjate, y si tú no has llegado al destino que Dios marcó para tu vida, no importa lo que se rompió, lo que te mordió o lo que perdiste, tú no vas a morir en Malta porque eres del Señor. Así que hasta aquí, mi hermano, con este video. Compártelo, suscríbete, échale ganas, ánimo en todos los sentidos. Bendiciones. Y pues no sé cuándo tú estés viendo este video, ojalá lo va a ser un lunes, un martes, ya está diferido. Pero en este momento que lo estoy grabando o lo estoy transmitiendo o filmando, como le quieras llamar, hoy es sábado y pues mañana hay que estar en servicio. Así que pues no se desvele, llegue temprano a su congregación, échale ganas. Y si no tienes donde congregarte, pues te animamos aquí en Fe Café, Avenida Cuauhtémoc Cuarta, número 2090, Colonia Hidalgo, Ensenada, California. Mándame por ahí en inbox un mensajito. Si quieres venir, te mando la ubicación, etcétera. Échale ganas, bendiciones y nos vemos pronto. Y recuerda, todo saborealo con tu mejor bebida. En el caso mío es el café. Cuídate, bendiciones. Nos vemos pronto.